El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido una comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual remite informe denominado Proceso de Descarbonización de la Matriz Eléctrica, en el marco de la discusión del Boletín 13.196-12 en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara. Además, hemos recibido una comunicación de la señora abogada María Elena Rubilar, del Estudio Jurídico Silvio y Medina, mediante la cual nos remite copia de 3 reclamaciones en contra del proyecto Plan de Expansión Cardones Colpaico. Y finalmente, señora Presidenta, un oficio ordinario 527 del Ministerio de Minería, mediante el cual nos envía el informe trimestral de política de fomento de NAMI a junio de 2020. Es todo, señora Presidenta. Usted me pidió que lo recordara el documento de la Universidad de Chile. Se lo recordará ahora. Ya, perfecto. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre la cuenta, puntos varios. Diputado Juan Luis Castro, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La región de O'Higgins recibió, lo voy a decir formalmente, a su excelencia el Presidente de la República el día domingo, recién pasado, y haciendo un anuncio junto al señor Ministro de Energía para anunciar que 10 comunas del país entran en un régimen de cobro diferenciado de luz eléctrica para promover el uso de calefacción eléctrica en esas comunas y se vayan abandonando los consumos de leña. Entre ellas están las comunas de Rancagua y Machalí, y hay de diversos otros lugares, de Santiago y otras partes. Entonces, eso fue el domingo. Hoy día es miércoles, se dijo que esto empezaba ya esta semana. En esta zona, Presidenta, CGE es la empresa. Consultado CGE en su página web, no tiene nada al respecto. Llamé al gerente de CGE y me indica que esto el viernes en esa empresa empezaría a promoverse este beneficio. Beneficio que consistiría en una postulación para que las personas puedan señalar que quieren usar calefactores eléctricos bajo determinadas condiciones, y eso da origen a un nuevo medidor que tiene que instalarse en ese hogar, cuyo costo no me supieron decir cuál era, pero que tiene que pagarlo el propio consumidor, el usuario, para poder hacer mediciones separadas del cobro de luz eléctrica corriente respecto al cobro por calefacción. Y que para esta primera etapa se tomaría un promedio del consumo de energía de, por ejemplo, agosto 2020, la estimación sería sobre la base de un promedio de agosto 2019 a agosto 2018, o sea, de 2 años, y que todo consumo por sobre ese nivel de kilowatts para agosto proyectado de este año sería lo que sería efecto un beneficio. Sería una especie de promedio. Si se eleva el promedio, ahí se aplicaría un cierto beneficio. Bueno, todas estas son palabras, Presidenta, porque esto es todo verbal. Entonces, yo lo que quiero pedirle, en otras palabras, y creo que aquí hay varios colegas que están también en regiones donde esto está operativizando, esto se trata de algo razonable, que es pasar de leña a consumo eléctrico, está bien. El problema es el beneficio. Entonces, yo quisiera que el señor ministro, o quien disponga, aclare ante la comisión los términos de este anuncio. Me refiero en forma precisa, cómo se va a operativizar, cómo se va a hacer el procedimiento de cobro de estos nuevos medidores que hay que instalar en los hogares, que serían medidores solo para calefacción eléctrica, no para otros artefactos ni otras condiciones, de modo que haya claridad realmente de cómo opera este beneficio y que si va a operar desde agosto, cómo eso se implementa. Por lo menos le puedo decir en CGE, sexta región, recién el viernes la web va a permitir que la gente postule. No sabemos ningún detalle de cómo eso va a implementarse. Eso quiero plantearlo, Presidente, para que la considere la Comisión. Me parece que es importante, porque esto fue motivo de un anuncio. Es un beneficio, que me parece positivo que haya un beneficio, pero el cómo se hace un beneficio realidad es siempre a veces una dificultad entenderlo y que lo entienda la gente, que ya está preocupada, por lo menos en mi zona aquí en Machalí y Rancagua, que son las 2 comunas beneficiadas, y no tiene cómo acceder a la única compañía de electricidad que podría dar este beneficio y que está esperando hasta el viernes recién para iniciar las postulaciones. Presidente, si es posible, poder citar, pedir informes, lo que usted estime pertinente, pero me parece que hay que aclararlo en virtud de las características del anuncio y la relevancia que se le dio en boca del propio Presidente de la República.
Muchas gracias, diputado. Bueno, con respecto al punto, yo no tengo ningún problema. Al contrario, creo que la comisión tiene toda, ¿no es cierto?, también la necesidad de poder entender cómo estos beneficios se llevan a la práctica, cómo se ejecutan, sobre todo con estas observaciones que usted señala, diputado Castro. Mire, yo de hecho tengo acá presente a Juan Ignacio, también asesor del Ministerio de Energía. Yo no sé si él nos podría en breves minutitos para poder también darle respuesta al diputado Juan Luis Castro y a la Comisión de Energía, si es que se puede referir eh, a este tema en particular, o si es que lo toma bien, entonces el Ministerio de Energía podemos hacer una sesión distinta para que el próximo día lunes tomemos algunos minutitos y que vengan, ¿no es cierto?, con mayor antecedentes y con quizás más tiempo para poder dar una explicación mucho más extensa y más en detalle. Juan Ignacio, no sé si estás por ahí. Sí, presidenta. Sí, hola, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Sí, muy bien. Buenas tardes y por su intermedio a toda la comisión. Presidenta, efectivamente, bueno, el ministro algo de esto comentó el día lunes, en la sesión que tuvimos el día lunes. Básicamente, lo que tenemos es una posibilidad de tener una tarifa especial para la calefacción, como bien señaló el diputado Castro. Esto se hizo en base a una serie de licitaciones que llevó a cabo la Comisión Nacional de Energía, y también está José Venegas conectado en la sesión, que podría darnos también más detalles de eso. Hoy día todavía están terminándose algunos trámites de orden administrativo para poder implementar esto, pero es una cuestión que entiendo debería tomar probablemente una semana o plazos, digamos, que son en general muy acotados para poder implementar esto. Respecto a lo que señala el diputado Castro sobre el costo de los medidores y otros asuntos más, yo en este momento no tengo la información, pero probablemente don José Venegas pueda referirse a eso, y si no, nosotros no tenemos ningún problema en asistir a la comisión a poder explicar y dar todos los detalles de esto. Pero como resuelva la comisión a ese respecto, y si lo tiene bien presidenta, yo creo que don José Venegas puede darnos más antecedentes al respecto. Perfecto. Presidenta, le solicito que mejor déjelo para el lunes mejor, para que vengan preparados y haya un tiempo completo a esto, porque hoy día está citado con otro efecto la comisión, entonces da espacio para que esto se aclare meridianamente bien ante toda la comisión. Lo sugiero yo. Muy bien. Si podemos dejarlo para el día lunes, aprovechando que también tenemos a don José Venegas de la CNE, a lo mejor podría adelantarnos algo a grandes rasgos como para poder salvar ese punto, diputado Juan Luis Castro, y por supuesto el día lunes podemos, ¿no es cierto?, hacer una sesión más especial con respecto a esta materia. No sé si don José Venegas estaría disponible, como entonces entrar ya a la orden del día. Ah, perfecto. Entonces, quiero darle la más cordial bienvenida a don Juan Carlos Olmedo, coordinador eléctrico, también a don José Venegas de la Comisión Nacional de Comisión Nacional Eléctrica. ¿Y por qué pusieron ahí eléctrica? Ah, no, lo que pasa es que me está soplando mal el monitor. Y además también darle la más cordial bienvenida a la directora ejecutiva de Chile Sustentable, y entiendo que también la acompaña señora Sara, ¿alguien más? ¿No? Tenía también en la pauta que le iba a estar acompañando a alguien más, ¿no? Claudia Fuentes. Hola. Claudia ¿está? Está ahí abajito. Sí, también saludar a Claudia, bienvenidos a la comisión. Y obviamente el objetivo de la sesión es justamente tratar el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica en nuestro país. Y para esos efectos vamos a comenzar en este orden para que le podamos dar la palabra a nuestro invitado, primero a la CNE, luego al coordinador eléctrico y terminamos con Chile Sustentable. Don José Venegas, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Sí, yo me iba a referir al tema de la descarbonización. Traje unas láminas que voy a tratar de poner, pero antes sí quería decir algo en general de la licitación de la leña, ¿no? Este es un proyecto que nos ha gustado mucho porque ha resultado también bastante bien. Como dijo el ministro por ahí, como lo hemos dicho, se fundamenta en la aplicación de una cláusula que está en la ley que permite que las generadoras que tienen los contratos de suministro puedan hacer ofertas de rebaja de precios. Nosotros calculamos y estudiamos las rebajas de precios necesarias que tendría que haber en la electricidad para que efectivamente cobrara sentido una sustitución de leña por electricidad.
Esas rebajas se estimaron bastante importantes, ¿no? A nivel casi del 40% en los precios de la energía que cobran las generadoras. Incluso se pusieron en la licitación como precios mínimos, o sea, todas las generadoras que fueron a ofertar a estos descuentos para la leña tuvieron que ir bajo ese umbral justamente para que cobrara sentido la sustitución. Recibimos muchas ofertas, se cubrieron las necesidades que se habían planteado en gran medida para CGE, casi el 100% de la estimación de clientes susceptibles de cambiarse de leña a electricidad, recibimos ofertas para ello a estos precios bastante buenos. Todo el proceso se fundamenta ciertamente en el recambio de medidores eventualmente, pero puede partir con los medidores actuales y en base a una medida histórica con la que se va a comparar el aumento de consumo, así que no es requisito indispensable en el primer año de que haya medidores nuevos. Y ciertamente, como tratamos de avanzar muy rápido para que estuviera disponible a partir de esta misma primavera, hemos hecho todo el proceso rapidísimo, no estaba antes de esta oportunidad, ahora está, y las distribuidoras ciertamente están configurando ahí la aproximación a los clientes para empezar a tomar nota y empezar a registrar a los clientes que se manifiesten interesados en usar esta alternativa y partir con ella, ciertamente. Y como digo, esos clientes, por el consumo adicional que presenten al sustituir la leña, van a recibir una rebaja de precios bastante importante. Recordemos que hoy día los precios de la energía que cobran los generadores están más bien en los $95, y aquí van a recibir como 50 o 55. Entonces, ya una rebaja que estimamos a nivel de tarifa final va a ser como el 20%, y estimamos que debería servir para el recambio. Eso es lo que yo les puedo contar en este momento, ¿no? Los detalles los van a ir implementando las distribuidoras, y nosotros esperamos que sea muy exitoso y que efectivamente permita reducir muchísimo el consumo de leña, ¿no? Por sustitución de estas tarifas mucho mejores, ¿no? Que también han sido adjudicadas principalmente por empresas renovables. La adjudicación de esa energía se la hizo Enel, Colbún, Acciona en una gran cantidad, entonces tiene un principio también de energías renovables detrás. Yo voy a pasar ahora, Presidenta, si me permite, a referirme al tema de la descarbonización. Yo traigo unas láminas que voy a compartir. Está autorizado. Muchas gracias. Que voy a compartir respecto a este tema, ¿no? No sé si las ven ahí ustedes. Sí. Ya, qué bueno. Yo me voy a referir, pues yo estuvimos mirando las minutas, ¿no? Y las preguntas que habían surgido esencialmente a los impactos que tiene el proceso de descarbonización acelerada sobre la operación y costo del sistema, ¿no? Nosotros hemos hecho varias simulaciones y sensibilizaciones sobre lo que pasaría, digamos, lo que podría pasar si a 2025 se produce el cierre total y definitivo de todas las centrales que operan hoy día con combustible carbón, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos que previsiblemente podemos ver en el sistema? Yo traigo unas 5 o 6 láminas al respecto, no son muchas, con los principales efectos más bien apuntando siempre a los temas de operación y de seguridad del sistema y a los temas de costo, ¿no? E impacto en precio, que son lo que como Comisión Nacional de Energía nos importa, ¿no? O nos deben importar. Primero decir que la CNE y el Ministerio de Energía han sido pioneros en el planteamiento de condiciones para proceder a la descarbonización, ¿no? A una descarbonización responsable del sistema nacional. En 2019 y 2020 se dieron pasos inéditos hacia este objetivo, ¿no? Para el cierre de las centrales a carbón más contaminantes y antiguas. Nunca antes en Chile se había acordado, incluso con empresas sin costo para el Estado, el cierre de centrales a carbón, y eso fue lo que se hizo. Y además se diseñó un mecanismo al que nos podemos referir después, si ustedes quieren, que se llamó el Estado de Reserva Estratégico, precisamente para garantizar que la descarbonización sea eficiente y segura para el sistema, ¿no? Todo proceso de descarbonización que pretenda sustituir una proporción tan importante del abastecimiento eléctrico, creemos nosotros, debe hacerse con responsabilidad sobre los impactos operacionales y de costo que afectarán a todos los clientes y al crecimiento del país, ¿no? Y creemos que es deber nuestro de la Comisión Nacional de Energía hacer ese análisis y mostrarlo. Hasta hoy, la planificación eléctrica, la planificación de la transmisión y todas las estimaciones de quienes adjudicaron contratos en las licitaciones y de todos los agentes del sector eléctrico en realidad han supuesto un programa paulatino de salida del carbón, no abrupto. O sea,
todas las acciones que hasta hoy día se han tomado en el sector eléctrico nacional, que como digo se refieren a planificación de centrales eléctricas, planificación de sistemas de transmisión, planes de expansión de los sistemas de transmisión, inversiones, planteamiento de proyecciones de precios o precios incluso que han planteado los agentes en las licitaciones o en sus contratos con clientes libres o regulados, han supuesto un plan paulatino de salida del carbón, no abrupto. Y eso es importante porque si hoy día hay que enfrentar una hipótesis de descarbonización mucho más abrupta o acelerada, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Para que esas adaptaciones se logren. Las centrales a carbón, y conviene recordarlo, en general se encuentran cercanas a los centros de consumo y operan continuas todas las horas del día. Su sustitución por energías renovables en el corto plazo se dificulta. Las RNC en general, las energías renovables, no están cerca de los consumos. Hay algunas que sí, digamos, y se puede potenciar su construcción. Pero en general los proyectos principales y más eficientes de energías renovables están más bien lejos de los consumos, ¿no? En el norte solar, en el sur o en la costa del viento, ¿no? Y requieren líneas de transmisión para conectarse y no pueden operar las 24 horas. Si bien hay proyectos de transmisión para lograr traer las RNC, estos tienen plazos de desarrollo y ejecución largos. No es factible que la situación de transmisión que tenemos hoy día presente holguras antes de 2030. O sea, si alguien cree que los proyectos de transmisión se pueden apurar al punto de que haya proyectos de transmisión que solucionen esto a 2025, no es así. Los proyectos de transmisión son proyectos que requieren, sobre todo los más importantes, de 8 o 10 años entre preparación, ingeniería, desarrollo, permisos ambientales y después ejecución, ¿no? Todos los últimos proyectos de transmisión han demorado eso. La línea Carones-Polpaico, que tuvo N problemas, demoró muchos años, y todos los proyectos de gran envergadura, que son los que necesitamos, sobre todo para traer la energía renovable del norte, requieren largos plazos. No es posible tenerlo a 2025. Y con mucha suerte es posible tenerlo a 2030 o 2032. Entonces, en estas condiciones, el retiro adelantado de toda la generación a carbón en 2025 es posible, pero exigiría que en primer quinquenio posterior a ello, la mayor parte de la sustitución se realice esencialmente con generación a gas natural y diésel. Combustibles que son contaminantes, son dependientes de commodities externos y más caros que el carbón. Hoy día, desgraciadamente, no conocemos otra fuente de generación que sea capaz de proporcionar lo que proporciona el carbón en términos de estabilidad de suministro, generación continua 24 horas, etc. Y esa sustitución, la única posible hoy día y de aquí a 2025, es gas natural. Y eso yo creo que coincide en todos los estudios que se han hecho al respecto, ¿no? Entonces, aquí surge un primer elemento, ¿no? Que cualquier plan realista para adelantar la sustitución de carbón, en ausencia de los desarrollos de transmisión necesarios, que van a demorar, debiera plantearse primero qué apoyos y medidas relevantes habría que tomar para garantizar la estabilidad, disponibilidad y costo no excesivo de la generación con gas y con diésel, porque es lo que vamos a necesitar. Y eso es lo que yo voy a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, aquí quizá una sugerencia, ¿no? Antes de hablar de cómo sacamos el carbón, hay que hablar de cómo lo vamos a apoyar con gas y con diésel. Porque ahí hay mucho que decir y mucho que hoy día habría que hacer, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros hemos hecho un ejercicio simplificado y esquemático de lo que pasaría el año 2026 en diversas situaciones, ¿no? Entonces, la primera barra, se ven ahí, ¿no? Presidenta, ¿se están viendo los gráficos? Sí. Ah, muy bien. La primera barra tiene la situación que es sin descarbonización acelerada, ¿no? Y se ve claramente en la partecita de arriba, cafecita, el aporte del carbón que habría el año 2026, digamos, si no ocurre esta descarbonización acelerada. Entonces, el suministro se construiría importantemente con generación renovable, que es la parte amarilla, después con generación hidráulica y algo de gas natural, poco, y carbón, un buen poco, ¿no? Casi el 20% o más. Hemos hecho después distintos escenarios, ¿no? Pasando por descarbonización adelantada, hidrología promedio. Ahí se ve que hay un incremento menor del aporte renovable, lo hay ciertamente, pero no alcanza a ser lo suficiente, por supuesto, para reemplazar todo el carbón. Hay un poquito de energía diésel y aparece casi en equivalencia al carbón el gas natural, que es lo verdecito, ¿no? Todos los otros escenarios tienen lo mismo y lo vamos extremando, hasta los escenarios que tienen
por ejemplo, descarbonización adelantada, que son los dos últimos, hidrología seca, y después descarbonización adelantada, falla de alguna central de ciclo combinado, hidrología seca. Hemos destacado ahí que estos dos últimos casos, donde ya no queda mucho más que poner en la parrilla, porque eso es lo que hay, digamos, o sea, más allá de todo este RNC, que igual es un poquito más que en el caso base, pero en estos casos de sequía extrema, donde ustedes ven que la parte azul se achica bastante, aparece una generación importante de diésel, que es la negra, o sea, de petróleo quemado en turbina, y aparece una cantidad de gas que supera los 17 o 16 terawatt-horas. Bueno, el sistema chileno con las centrales que tiene nunca ha operado con 16 terawatt-horas de gas natural, jamás. Lo más que ha llegado es como a 11. Y esto, si bien en teoría es posible, pero requeriría hacer cosas relativas a los temas que se plantean aquí más abajo, ¿no? Y por eso nosotros hemos puesto ahí en rojo que en esta condición, que bien teóricamente puede ser posible, hay una alta incertidumbre de disponibilidad de GNL y de gas natural y que presenta serios riesgos de posibles fallas, ¿no? Como decimos, hay una alta incertidumbre de gas natural o gas natural licuado u operación continua con diésel. Y solo para recordar cuáles son los problemas históricos que hemos tenido en estas situaciones, cuando en el pasado han ocurrido alta necesidad de uso de gas natural o uso de diésel. Lo que suele ocurrir es falta de capacidad en terminales GNL. Los terminales GNL no han sido ampliados desde hace, no sé, desde que prácticamente se construyeron. La última ampliación fue hace 5 o 6 años. Tenemos la misma capacidad limitada de ingreso de GNL por los terminales de regasificación y nadie ha tomado ninguna medida para ampliarlo. Hoy día con las capacidades que hay no se pueden dar 16.000 gigawatt-hora. Faltaría capacidad en terminales GNL. Hay incerteza total del gas desde Argentina. Es más, este año Argentina nos ha solicitado a nosotros que le enviemos gas. Entendemos que gran parte de los desarrollos de Vaca Muerta y otros han sido bastante detenidos o ralentizados, y por lo tanto de ninguna manera sería prudente confiar en que va a llegar gas de Argentina en esos años, ¿no? Hay temas que a veces son desconocidos. En condiciones de sequía hay una importante falta de agua para refrigerar las centrales de ciclo combinado. En las sequías que hemos tenido más intensas en los últimos años, los años que han sido un poquito más secos, hemos visto que, por ejemplo, los ciclos combinados que están en Quillota, que pertenecen a Enel o a Colbún, no logran generar más de la mitad de su capacidad por falta de agua para refrigeración. No hay agua en los pozos para refrigerar las centrales. También cuando hemos tenido mucho uso de generación diésel, lo que hemos visto es una logística de diésel a las plantas muy complicada. No hay camiones en Chile para llevar el diésel a las plantas y recargar los estanques de las plantas a diésel frente a un uso de diésel como el que estamos aquí estimando, ¿no? Por lo tanto, si uno quisiera hacer que estos escenarios fueran factibles, habría que tomar medidas inmediatas, bien complejas, ¿no? Relativas a exenciones probablemente de generación con diésel, ver cómo se amplían los terminales, ver cómo se mejora la logística de camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un elemento que hay que hacer notar aquí además, que no es esperable que haya mucho interés de los agentes en invertir en incrementar capacidad de uso de gas natural o GNL, ya que serían inversiones que se usarían intensamente pero por poco tiempo. Como vamos a ver, al cabo de unos 5 años, justamente cuando nos aproximáramos hacia 2030, 2032, seguiría siendo válida la sustitución por energía renovable, que es lo que a todos nos interesa, ¿no? Y lo que pasaría entonces es que tendríamos un pic de necesidades de uso de gas natural y de petróleo, pero que no sería de largo plazo, sino que sería de mediano plazo. Y por lo tanto eso es muy malo para los inversionistas, o al menos los inversionistas interesados en usar este tipo de generación, porque no estarían muy interesados en ampliar capacidades para generar solo 5 años, o cobrarían muy caro por hacerlo. Eso respecto a la operación en términos generales que estoy mostrando. Ahora, también para mostrarla en más detalle, quisimos ver qué pasaría con la generación esperada ese mismo año 2026 a las 21 horas de un día de abril. Es decir, un otoño del año 26 en la noche. Bueno, ciertamente se reduce mucho la generación renovable, ya no tenemos el aporte solar, y están los mismos casos, ¿no? Con hidrología, hasta el caso de hidrología seca y alguna falla, ¿no? Y se ve aquí el aporte excesivo de petróleo que se requeriría. Aquí de nuevo está toda la carne puesta en la parrilla, con la dudosa logística de diésel.
Fíjense que ahí la cantidad entre el rojo y el verde se están requiriendo, en términos prácticos, casi 10 centrales de ciclo combinado para abastecer las 21 horas del mes de abril del año 2026, y del 27, y del 28, y del 29 probablemente. No tenemos 10 ciclos combinados con capacidad en esas condiciones de generar. Las noches de los otoños del 26, del 27 y hasta el 30 y el 32 serían muy complicadas y con alto riesgo de insuficiencia, en especial si se repiten sequías extremas. El requerimiento de diésel es dudoso, se logrará sin tomar hoy medidas para robustecer y autorizar las logísticas extremas de camiones. Entonces, lo que yo quiero acentuar con este punto es que quizás se pueda, pero habría que tomar muchas medidas extremas hoy día mismo, y aún así pasaríamos con muy justo durante muchos años. Porque esto no solo sería el año 26, sería el año 27 también, sería probablemente el 28, el 29, iría probablemente después atenuándose en la medida que pudieran ir llegando las instalaciones de transmisión, y se empezaría a producir algún desahogo, ciertamente, y en el largo plazo, hacia 2040, los dos planes tienden probablemente a lo mismo, a un sistema principalmente con abastecimiento de energías renovables. Pero el mediano plazo, inmediatamente después de los primeros 4 o 5 años, sería muy, muy complejo. Ciertamente nosotros creemos que arriesgaría seriamente el suministro en el país, o podría arriesgarlo. Ahora, vamos a hablar un poquito también, un poquito de lo que está dicho aquí también. La descarbonización acelerada existiría un alto requerimiento de centrales térmicas de gas, inyectando aproximadamente 16.000 GWh al año, lo que redunda en un consumo promedio anual del orden de 9 millones de metros cúbicos día, 6 ciclos combinados aproximadamente, considerando la gestión histórica de los terminales de GNL en cuanto a disponibilidad de gas para el mercado eléctrico, 11.000, es lo más que ha dado el año 2018, y se produciría, por lo tanto, un estrés adicional que podría impactar tanto la confiabilidad de disponer de dicho gas como la necesidad de disponer de aumento de capacidad. Lo mismo que hemos dicho, los años 26, 27, 28 hasta el 30, la operación del sistema sería muy inestable, muy dependiente del abastecimiento de commodity, del tipo de cambio y la operación de centrales térmicas con diésel. Sin el carbón de respaldo y dependiendo solo de la generación a gas natural y diésel para dotarnos de generación segura las 24 horas del día, en presencia de años secos, fallas de línea, fallas de centrales, sequía u otros fenómenos que largamente hemos observado en el pasado, las probabilidades de inestabilidad y falla crecen importantemente, ¿no? El sistema queda sin holgura y dependiente de un tipo de generación que no ha sido característicamente la más confiable. Quizá ahí también recordar que en los números estas cosas se ven súper bien. Uno puede tirar los modelos y hacer que las centrales generen en los modelos como si fueran perfectas. Los ciclos combinados son centrales mucho más delicadas. La generación a gas es mucho más compleja, requiere periodos de mantenimiento mayores, casi 2 meses todos los años. Lo que hemos observado históricamente en estas centrales de ciclo combinado funcionando con gas es que el funcionamiento continuo con gas por largos periodos empieza a conducir a fallas reiteradas, cuando lo hemos visto en sequías anteriores. Ciclos combinados generando 6 meses, 8 meses, 1 año, empiezan a entrar en problemas serios de necesidades de mantenimientos mayores que a veces toman 2 o 3 meses. Entonces, confiar en que las unidades de gas que tenemos van a poder generar 3, 4 años ininterrumpidamente, con plena disponibilidad de gas y agua para refrigerar, es un poco fantasioso, creemos nosotros en la práctica. Hablemos un poquito de los costos de operación del sistema eléctrico. También, por supuesto, al sustituir el carbón por una gran cantidad de generación diésel y gas, hay un aumento de costos importante, ¿no? Nosotros estimamos que los costos operacionales esperados para el año 26 pasarían, en el caso base y sin sequía, subirían casi 500 millones de dólares, y en los casos con sequía o que lo que está siendo casi lo habitual, podrían llegar a superar los 1.000 millones de dólares de costos adicionales, ¿no? Costos adicionales que al final, desgraciadamente, terminarían en los clientes. Esto es lo que quería mostrar a continuación, ¿no? La proyección de costos marginales que resulta de esta operación que hemos mostrado antes, son costos marginales que se van a los niveles de 70 a 80 dólares, o sea, suben por lo menos entre 30 y 40 dólares respecto de lo que hoy día estimamos sin esta descarbonización acelerada. Esto es factible y es lógico, ¿no? Es mucha generación a gas, mucha generación a diésel, y por lo tanto los costos marginales se van para arriba. Pero el efecto práctico que tiene esto está en la siguiente lámina, ¿no? Y es lo que pasaría con los precios de los contratos. La mayoría de los contratos licitados posteriores a 2015 poseen cláusulas de revisión
frente a cambios legales que incidan en los costos de abastecimiento de los contratos. Las centrales generadoras que desde 2015 han ofrecido y adjudicado precios de orden de $50 por megawatt hora o inferiores para el abastecimiento de contratos regulados en la zona centro-sur, al enfrentar costos marginales de retiro del orden de 30 a $40 por megawatt hora superiores a los estimados, verán un cambio relevante en las condiciones. Legítimamente pedirán revisión de esos precios, puesto que para muchos la alternativa sería la quiebra para varios. Pensemos que aquí hay centrales que, por ejemplo, están en el norte, son centrales que están generando ciertamente energías renovables, pero están al extremo de líneas que quedarían completamente congestionadas. Entonces tendríamos centrales que tienen que generar en una zona a un precio a lo mejor de 50 o $60, pero tendrían que retirar en Santiago o en otra a precios de 70 o $80 para abastecer contratos hechos a 40. Bueno, esas empresas en pocos meses se van a la quiebra si no se arreglan los contratos, ¿no? Y legítimamente estarían en su derecho de pedirlo, puesto que es un cambio legal. Nosotros hemos simulado aquí ese efecto solo en esos contratos, no en los contratos que están hechos caros o antiguos, sino que solo en los contratos que quedarían francamente fuera del mercado de los costos marginales, y también ciertamente hemos simulado que las futuras licitaciones, que entren por allá por 2026 en adelante, y hasta 2030 o 2032, obviamente también mirarían estos costos marginales, por lo tanto, cabría ya olvidarse de que en las futuras licitaciones volvamos a obtener 50 o $40. Habría que esperar que quienes hagan esas licitaciones verán este mismo escenario que estamos mostrando y por lo tanto van a subir, al menos en la primera parte, los precios bastante. Entonces, nosotros hemos estimado eso ahí, está esta curva azul, que la hemos visto otras veces, ¿no? Que es lo que creemos hoy día, cómo va a evolucionar la caída de precios gracias a la energía renovable, pero la curva roja sería probablemente el cambio que veríamos a partir de 2026, en el que, como digo, muchos de estos contratos pedirían o la revisión de precios y además ya no seguiríamos viendo, o al menos por unos 3 o 4 años, no veríamos precios bajos en las licitaciones, y por lo tanto eso abriría una brecha que ciertamente después de 2030 probablemente vuelve a tender a precios bajos y terminan las dos curvas, la roja y la azul, por allá por el 2035-2040 convergiendo, pero en el quinquenio inmediatamente siguiente a 2025 produce un aumento de costo importante. Nosotros creemos que los precios de los contratos regulados, el PNP, probablemente subiría un 20 o un 26%, y los clientes regulados en Chile pagarían entre 700 y 800 millones de dólares más cada año de esos años. No para siempre, pero una buena parte son esos precios. O sea, volveríamos por un rato a los precios altos. Y eso, entre otras cosas, también nos complicaría ciertamente la estabilización de precios, porque no se produciría la caída que estamos esperando. Pero aquí solo no nos hemos metido con eso, salvo hemos mostrado solamente lo que pasaría con la curva de los precios de los contratos. Y esto es un elemento real, ¿no? Porque está permitido en los contratos y además no podríamos evitarlo en las futuras licitaciones. Dicho eso, respecto a los costos, ya entro en las conclusiones. Las condiciones de operación del sistema eléctrico chileno a partir de un cierre total de centrales a carbono 25 serían extremas y riesgosas. Antes de 2032, que es la entrada en operaciones de la línea Quimallo-Aguirre en corriente continua, no podrá haber una sustitución significativa de generación a carbón por energías renovables. Ello por falta de capacidad de transmisión, ya que las centrales de carbón, como decíamos, se encuentran directamente en los centros de consumo y esta capacidad de transmisión no se puede lograr en 4 años, es imposible. La necesaria operación intensiva de centrales a gas y diésel presentaría altas probabilidades de falla o racionamiento, como lo decíamos, son máquinas que en general fallan más por las partidas y paradas, uso de combustible, operación muy prolongada. Se requeriría uso intensivo de terminales de GNL, sus capacidades hoy son limitadas. No hay ninguna certeza de que pudiera disponerse gas de Argentina, lo más probable es que no haya. Y en años secos se requieren altos niveles de agua para enfriamiento, que tampoco se tienen, o la experiencia que no se han tenido. En sequía extrema y o falla de centrales a niveles que han sido observados en el pasado, no sería sostenible la operación de gas y diésel y probablemente habría racionamiento. Cualquier medida prudente que pretendiera eliminar la operación de centrales a carbón, por eso digo, en estas condiciones, lo primero que debe hacer es acompañarse de medidas contundentes para garantizar la disponibilidad de gas natural, gasoductos, terminales de GNL, agua para refrigeración, permitirle exceder a las turbinas a petróleo límites de emisiones en centrales diésel y gas, etcétera. Recordemos que muchas de estas turbinas o motores
lógicamente tienen restricciones a operaciones horarias o tienen limitada la hora de operación porque son contaminantes y hay emisiones de CO2 y emisiones de contaminantes. Habría que ver cómo se relaja eso o qué se hace con ella, porque si no, no pueden operar a plena capacidad, que es lo que se necesitaría. Como digo, lo primero que habría que hacer es definir un vasto plan para garantizar que al menos entre 2026 y 2032 podríamos hacer el uso intensivo de estas tecnologías, ya que eso sería vital. No hay más que echar a la parrilla, como decía, porque no tenemos más centrales y no es prudente pensar que van a aparecer de la nada, digamos, o que se van a generar espontáneamente los proyectos. Recordemos además que para el inversionista, el que aparezcan nuevos proyectos de generación también es complicado, porque los contratos ya están suscritos. Los contratos en las licitaciones ya están suscritos. Entonces, los contratos han propiciado la llegada de energías renovables, pero para que llegara más energía renovable se necesitan más contratos de las licitaciones, contratos que ahora van a ser bastante más caros y complicados, por lo que estamos diciendo. Entonces, este círculo virtuoso que hasta aquí hemos apreciado de necesidades de crecimiento futuro y, consecuentemente, contratos que rentabilizan inversión en energías renovables a un ritmo rápido, es un círculo virtuoso que operaría bastante complejo en estos años post-2025. ¿no? Y finalmente, respecto a los costos, como decía, el uso intensivo del gas natural, diésel, sin duda llevaría, como se ha mostrado, una operación más cara del sistema eléctrico chileno y nuevamente también muy dependiente, ciertamente, de los commodities internacionales. No volveríamos a la dependencia tradicional de commodities, habría que comprar mucho gas natural y petróleo, y por supuesto también a la dependencia del tipo de cambio, ¿no? Ya la variabilidad del tipo de cambio. Si bien entre 2026 y 2032 esto redundaría en un incentivo a los proyectos RNC nuevos, probablemente los que entraran sin contrato, habría que ver si se atreven, verían costos marginales más altos y eso les gustaría, ¿no? Verían, o sería interesante para esos inversionistas, verían un mejor precio en el spot, pero representaría un problema para las centrales que ya tienen los contratos de suministro, hechos en zonas de consumo urbano alejadas de los puntos de inyección. Los problemas de congestión de líneas, como decía, probablemente harían que estas centrales tendrían que ir a buscar una corrección del precio de los contratos, y de lo contrario se verían financieramente muy complicados. Y al ser esto producto de un cambio legal, como digo, tendrían legítimamente justificación para pedir la revisión de los contratos. Y las nuevas licitaciones también, por supuesto, se adaptarían a esos costos, ¿no? Y esto, como digo, llevaría a un alza importante de precio a los clientes regulados y libres del país. Postergaría por lo menos hasta después de 2032 cualquier hipótesis de caída de precio de la energía en Chile, según las estimaciones mostradas, y la familia promedio en Chile pagaría probablemente en ese quinquenio 2026-2030 al menos un 20% más por la energía de lo que hoy estimamos. Decir que nosotros, como CNE, ciertamente estamos comprometidos con avanzar en la descarbonización de nuestra matriz, pero creemos que es importante mostrar realmente lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Y no comprometer niveles de operación inseguros o costos excesivos. Por eso creemos que el plan de descarbonización propuesto por el Ministerio es el que en este momento da garantía de que se cumplan estas condiciones. No hay ningún impedimento para que haya otros planes, ¿no? El Ministerio de Energía y nosotros hemos estado trabajando en lograr ver qué otros adelantos de cierre de centrales se pueden lograr, y vamos a seguir en eso, ¿no? Y viendo porque ciertamente entre 2025 y 2040 hay muchos años y es muy probable que se puedan hacer cosas antes. Pero el cierre acelerado 2025 nos parece que no reúne las condiciones operacionales y de costo que permitirían tener un sistema eléctrico sustentable. Y eso es lo que hemos querido mostrarles acá. No nos hemos referido, yo creo que el coordinador eléctrico lo puede hacer, a situaciones puntuales en zonas del país. Aquí hemos mostrado un análisis global del abastecimiento del sistema eléctrico chileno y de los costos, pero no hemos mostrado, por ejemplo, las situaciones puntuales, por ejemplo, de la zona de Concepción o de la quinta región, donde sabemos que el privarse completamente de generación a carbón podría implicar serios problemas puntuales en esas zonas, ¿no? Particularmente la zona de Concepción y la zona de la quinta región. Eso es lo que teníamos para decir, Presidenta. Muchas gracias, don José de la CNE. Le pediría que si es que puede dejar de compartir pantalla, Ciertamente. porque nos pilló la hora y la idea es poder escuchar a todos nuestros invitados. Le agradezco por su exposición.
¿Le parece si es que le damos la palabra ahora a, al coordinador eléctrico, don Juan Carlos Olmedo? Luego seguimos con la señora Sara Larraín de Chile Sustentable y al final hacemos la ronda de preguntas porque de lo contrario no vamos a alcanzar. Genial, muchas gracias diputados y diputadas. Así que, don Juan Carlos Olmedo, le ofrezco la palabra. Ya. Buenas tardes, señora presidenta. Gracias por la invitación. Por su intermedio quisiera saludar a todas las señoras y señores diputados que integran la comisión y esperar que se encuentren bien en sus casas junto a su familia o en sus lugares de trabajo en esta pandemia. Tengo una presentación que, si usted me permite, quisiera presentar brevemente. Adelante. Sí. Por supuesto. Gracias. Voy a compartir pantalla. Aquí hay un tema. Hay un tema tecnológico aquí, parece. Autorizado desde ¿Sí? El administrador, sí. Ok, ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, brevemente, solo recordar que el Coordinador Eléctrico es un organismo autónomo de derecho público encargado de la coordinación de la operación del sistema eléctrico y además dentro de nuestras funciones está el estudiar el desarrollo de la red de transmisión para cumplir con los objetivos en particular de carbono neutralidad al 2050 y el proceso que está en curso de descarbonización de la matriz de generación. Nosotros formamos parte de las entidades de la institucionalidad del sector eléctrico. Nuestras funciones, tal como decía, es operar el sistema, velar por el acceso a la transmisión y su desarrollo y además monitorear la competencia, a fin de poder asegurar a los consumidores que tengan precios razonables y que no se ejerza poder de mercado en las operaciones que ocurren en este sector. El sistema eléctrico nacional es uno de los más largos del mundo, tiene 3.100 kilómetros. Ahí basta recordar solamente las capacidades instaladas de generación. Y aquí quiero destacar que las fuentes renovables están concentradas en los extremos del sistema, en circunstancias que prácticamente el 60-70% del consumo se encuentra concentrado entre la quinta y la sexta región, ¿ya? Lo cual, por cierto, es un gran desafío y que implica desarrollo de la transmisión. Las centrales a carbón existentes al momento en que se inició este acuerdo de descarbonización era de 5.495 megas y a la fecha ya se han concretado la salida de algunas de estas unidades generadoras y se ha anunciado el retiro de otras de aquí al año 2022 que ya tienen fecha comunicada. Hoy día el aporte de las centrales a carbón, producto de la situación de baja hidrología, está en torno al 40% del consumo eléctrico diario. Con motivo de la mesa de descarbonización que lideró el Ministerio de Energía, realizamos un análisis de un escenario referencial para el retiro progresivo de las centrales a carbón, que se iniciaba el año 2021 y tenía distintos escenarios y se basó en las vidas útiles y económicas de estas plantas. Y en la gráfica vemos cómo se produce ese retiro progresivo y terminando con la salida de todas las plantas al año 2039. Este proceso implicaba, por cierto, reemplazar la capacidad de generación en base a carbón por fuentes renovables. En el gráfico de la derecha mostramos cómo se expandiría el sistema en un escenario sin retiro de las centrales a carbón, donde hay una importante participación de la tecnología solar y en menor grado de otras centrales, como es el caso hidroeléctrico y concentración solar de potencia. Ahora, al considerar el escenario con la salida de las centrales térmicas e imponiendo todas las restricciones que tiene que tener el sistema para proveer un suministro resiliente, confiable y seguro,
En el gráfico de la derecha podemos ver cómo se realiza la expansión de la generación del sistema, en la cual la tecnología solar de concentración de potencia adquiere especial relevancia debido a que tenemos que mantener los parámetros que aseguren la confiabilidad y seguridad de la operación, a diferencia de lo que ocurría en el escenario sin descarbonización. Y vemos que se produce un reemplazo significativo en base a tecnologías de concentración solar de potencia, como es el caso del parque Cerro Dominador, que está próximo a entrar en servicio, eólica, geotermia, hidráulica de pasada y bombeo hidráulico. Y para el escenario que teníamos, esto ocurría a partir del año 2027. Al año 2040 se requiere aproximadamente 5.000 megas de potencia instalada adicional para hacer este reemplazo. En cuanto a los costos de inversión, aquí podemos observar hacia la derecha los costos sin descarbonización y hacia la izquierda con descarbonización, y vemos que al año 2040 prácticamente se duplica el monto de la inversión requerida en generación para estas nuevas centrales. Ahora, si comparamos los costos de inversión y operación en ambos escenarios, estos son costos de operación medio, de inversión anualizados y promediados en la vida útil de las distintas plantas. Y podemos ver que producto de la descarbonización, si bien bajan los costos de operación del sistema, puesto que las centrales renovables tienen costos de operación muy bajos, se produce un incremento del costo total debido al aumento de las inversiones que se requieren en esto. Y por cierto, vemos importantes reducciones de las emisiones de carbono. Este gráfico muestra cómo se va reduciendo paulatinamente las emisiones de carbono, llegando el año 2037 ya hacia niveles menores a 5 millones de toneladas, ¿no? Y la reducción drástica se observa a partir del 2023 con los anuncios que ya se han hecho recientemente respecto de Bocamina. Esto se produciría un poco más rápido. Y para preservar la calidad y seguridad de servicio es importante lo que se denomina inercia en el sistema eléctrico. A través de estos gráficos quiero ilustrar que la inercia es la capacidad que tiene el sistema eléctrico para responder rápidamente ante perturbaciones, entendidas ellas como una desconexión de una línea o la falla de alguna central generadora. Y así es la inercia lo que permite que el sistema pueda operar en forma confiable y segura, dando la calidad de servicio que requiera a los consumidores sin tener desconexiones, aunque sean por breves plazos. Cabe destacar que la inercia es provista por centrales que llamamos rotatorias, es decir, que tienen generadores que giran. En el caso de las centrales solares fotovoltaicas no tienen esto. Las únicas que lo tienen de las tecnologías que están predominando son las eólicas, pero en muy menor grado por el tamaño que tienen estas máquinas. Por lo tanto, es importante disponer de máquinas rotatorias suficientemente robustas para proveer la inercia al sistema para tener la calidad y seguridad de servicio que se requiere. En conclusión, el estudio que realizamos es de carácter prospectivo, es decir, no era vinculante para los propietarios de las centrales, sino que lo que pretendía era evaluar cuáles eran los efectos y qué es lo que había que hacer en el sistema eléctrico para viabilizar un proceso de retiro de las centrales a carbón. Por cierto, ahí se concluyó que se requiere el desarrollo de infraestructura de generación renovable y transmisión para mitigar los efectos de la descarbonización, y ahí estimamos en ese momento que se requería una inversión de $20.000 millones en el periodo 2020-2040, lo que requería la obtención de permisos ambientales y financiar y construir dichas obras. Y destaco ahí que esto cubre tanto fuentes de generación como de transmisión a nivel nacional y zonal. También se observa que se requiere expansión focalizada del sistema de transmisión en algunas áreas,
y en particular en el estudio se concluyó la importancia de desarrollar la nueva línea de corriente continua entre la zona de Antofagasta o Quimal y Los Aguirre en la zona norte de Santiago, el cual es un factor crítico para viabilizar la descarbonización. Tal como lo señalaba, ello se debe a que las fuentes renovables están en los extremos del país. Está de más recordar que las fuentes solares y bastantes fuentes eólicas están en el norte, en la segunda, tercera y cuarta región. Y esta obra no estaría antes del año 2030. Hoy día, con los plazos que van corriendo, estimamos que esta entrada en servicio sería al año 2032. El sistema eléctrico requiere de inercia, control reactivos y soporte de tensión ante fallas. Para esto se requiere disponer de centrales rotatorias, por cierto, con tecnología renovable, o bien reciclar activos de centrales fósiles, como es el caso de las centrales carboneras, para convertirlo en fuentes de generación renovable. Es así como existe la tecnología denominada condensadores síncronos y batería de Carnot, para que provean soporte de tensión e inercia en el sistema. Quiero destacar que el concepto de reciclaje de activos es un concepto clave que permite acelerar los procesos de descarbonización, puesto que esas mismas plantas que hoy día operan con combustibles fósiles podrían ser convertidas en centrales renovables y continuar aportando al sistema eléctrico, lo cual podría ocurrir en plazos relativamente breves. Quiero destacar también que ocurre un fenómeno que es bastante complejo, y es que el desarrollo de los proyectos de generación renovable es mucho más corto que los plazos que requiere el desarrollo de la transmisión. Desde que tengo los permisos para ejecutar una obra, un proyecto fotovoltaico podría tomar entre 2 y 3 años, desde su financiamiento, licitación, construcción y entrada en operación, y en el caso de eólicos entre 3 y 4 años. Las centrales térmicas e hidroeléctricas ya son bastante más largos, y la transmisión está tomando entre 5 y 10 años. Por lo tanto, la transmisión está siguiendo el desarrollo de las fuentes de generación renovable, y eso se convierte en el cuello de botella de los procesos de descarbonización. Quiero destacar que hoy día es una realidad que hay que descarbonizar la matriz de generación eléctrica, y nosotros nos hemos enfocado en el proceso de cómo lograr eso y cuáles son las vías para poder anticiparlo. Y aquí en este gráfico, que es una suerte de semáforo, quiero destacar cuál es la situación de congestión de la red de transmisión, que es lo clave para permitir que toda la energía renovable que está en la zona norte llegue hacia los centros de consumo. Ahí en azul están destacadas las líneas más relevantes para permitir el flujo de estas fuentes energéticas, y vemos que a partir del 2022 prácticamente todas ellas empiezan a congestionarse. Algunas tienen algunos alivios con unas obras, pero desde el 2023 hasta que llega la línea Quimal-Los Aguirre, vemos que varias de las líneas más relevantes están congestionadas ya desde el próximo año, y con congestiones muy grandes a partir del año 2029-2030. Esto considerando el cronograma de descarbonización referencial que nosotros calculamos en el estudio. Nuestros estudios están disponibles, hay un banner especial en nuestro sitio web, y en él se están incorporando todos los análisis de retiro de centrales a carbón que se nos son solicitados. O sea, no está solo el estudio que hicimos en la mesa de descarbonización, sino que todas las análisis que están haciendo con posterioridad por el retiro anticipado de centrales a carbón. Finalmente, quisiera referirme a cuáles son los factores habilitantes para la descarbonización. O sea, insisto en que la descarbonización es una realidad, y lo que tenemos que fijarnos es en el proceso y qué estrategias podrían aplicarse para que este proceso sea más acelerado. Nosotros, como responsables de la coordinación de la operación del sistema eléctrico, debemos garantizar la seguridad y calidad de servicio de todos los consumidores, de forma a asegurar un suministro estable, confiable y seguro y a mínimo costo, ¿verdad?, mediante la utilización óptima de los recursos energéticos que existan en el territorio nacional.
Nuestra visión es que para viabilizar el retiro de las centrales generadoras de carbón se requiere al menos estos factores. Me refiero a desarrollo oportuno y capacidad suficiente de nuevas instalaciones de transmisión. Y hay algunos casos puntuales que nosotros ya relevamos el año 2019, como es el de la Quinta Región, en el cual ya hay obras que se encuentran en ejecución para poder viabilizar el retiro de las carboneras en la zona de Ventana. Por otra parte, desarrollo de nuevas centrales generadoras renovables, las que deben proveer inercia y regulación de tensión y servicios complementarios suficientes para garantizar la calidad y seguridad de servicio. No es cualquier central renovable ni localizada en cualquier parte. Debe cumplir con esta restricción para asegurar que el suministro eléctrico llegue a todos los ciudadanos. El proceso de descarbonización también debe implicar una reducción efectiva de las emisiones de carbono. No es la idea sustituir una fuente fósil por otra fuente fósil, puesto que el objetivo es cumplir las reducciones de emisiones y alcanzar el compromiso que se ha suscrito en las COP. Y finalmente, se debe asegurar la continuidad del suministro eléctrico y a un costo razonable a los 17 millones de chilenos. Finalmente tengo un par de láminas que son meramente de referencia, y es un poco para que se comprenda la complejidad de los estudios que se requieren, que deben cumplir horizontes de largo, mediano y corto plazo, de forma de ir incorporando todos estos análisis de seguridad de abastecimiento. Eso sería, señora presidenta, y quedo disponible para su consulta, si lo estima. Muchas gracias, don José Carlos Olmedo, de la Coordinadora Eléctrico, y ofrezco la palabra inmediatamente a la señora Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable. Ahí sí tiene micrófono. Estoy buscando. Se me fue. Ahí estamos. No sé si me ve ahí, presidenta. Voy a pedirle compartir pantalla, si fuera posible. Sí, está habilitado, señora Sara. Perfecto. Vamos a irnos inmediatamente. ¿Bien? No, tranquilo. ¿Funciona ahí o no? No ha salido nada aún. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Estoy tratando de poner pantalla completa aquí, que no me permite. Ahí es. Ahí está, pantalla completa. Se me superpone el cuadro de los... Se me está superponiendo el cuadro de los... Ahí sí. Ahí estamos. Bueno, la verdad, presidenta, que yo aparentemente las instrucciones que me dieron es que afinara un poco los elementos que nosotros veíamos problemáticos en el proceso de descarbonización ya anunciado por el gobierno y los distintos mecanismos y regulaciones asociados a la implementación del plan de descarbonización anunciado en junio del año pasado.
Por lo tanto, primero me voy a referir muy generalmente a la ley 2025, que aparentemente es lo que han comentado principalmente el director de la Comisión Nacional de Energía y el director del Coordinador Eléctrico Nacional. Ellos se han referido no al plan de descarbonización en general, sino que particularmente se han referido a la ley, a la moción parlamentaria del cierre inmediato de las centrales a carbón de más de 30 años, de aprobarse la ley, y de las centrales restantes al año 2025. Y a mí me habían pedido más bien una visualización de la implementación del plan de descarbonización ya en curso. Por lo tanto, pido, digamos, antes de empezar con el PPT, referirme un poco a la ley 2025. Puedo igual preparar una presentación bastante detallada sobre ese proyecto de ley para una próxima sesión, pero lo primero que querría señalar en relación a este proyecto es que a mí me parece que tiene un tremendo aporte a la política pública, que significa que de una u otra forma, a través de una ley, el programa de descarbonización se hace vinculante. Hoy día el programa de descarbonización del cual depende la contribución nacionalmente determinada, que es nuestro compromiso a la comunidad internacional, y el plan de descontaminación que podría reducir emisiones locales en las llamadas zonas de sacrificio, dependen de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Asociación de Generadoras, particularmente las 4 dueñas de centrales a carbón, AESGener, Enel, Engie y Colbún. No obstante, no hay un instrumento vinculante. Por lo tanto, perfectamente pasado un próximo gobierno podría no tener la vinculación, y eso implicaría un tremendo retroceso en cuanto al cumplimiento de los compromisos internacionales y el cumplimiento del objetivo 2050, que es lo que está en la Ley de Cambio Climático, que recién ha sido votada en general en el Senado de la República. Por lo tanto, creo que un primer elemento positivo de una ley con 2025 o 2030, etcétera, como plazo final para el cierre de las centrales en base a carbón, creo que es positiva la idea en general. El segundo elemento que me quería referir es que sin duda el proyecto de ley corresponde a una voluntad de la sociedad hoy día. Hoy día la sociedad ha mostrado, hay una bancada incluso que está preocupada de la descarbonización, de acelerar este proceso. Y este proceso, la verdad es que es posible de acelerar. Si ustedes recuerdan, en junio del año 2019, el presidente Piñera y la exministra Jiménez anunciaron el cierre de 8 centrales a fines del año 2025. Esas 8 centrales eran del orden de casi el equivalente a 1.000 megawatts. No obstante, cuando nosotros mirábamos esas centrales, prácticamente eran todas aquellas que tenían más de 40 años. Es decir, son centrales que habían superado los años de vida útil definidos en la Comisión Nacional de Energía para la fijación de precio nudo, que es 25 años, por lo tanto habían recuperado la inversión y habían tenido las ganancias. Y por otro lado, claramente habían lugares, habían zonas donde, como Huasco, donde no había ninguna central que se fuera a cerrar, y habían otras centrales que eran extremadamente antiguas que tampoco estaban en este plan, y por lo tanto no hubieron explicaciones técnicas ni ambientales, sino que el programa de descarbonización de junio del año 2019 fue
más bien un acuerdo de buena voluntad de las empresas que ofrecieron cerrar algunas ante una solicitud del gobierno. Y cada uno de estos acuerdos es un acuerdo firmado, pero es un acuerdo que no es decreto, no es absolutamente nada. Y por lo tanto, yo quiero llamar la atención de que obviamente el legislativo tiene una responsabilidad de hacer vinculante un cronograma de descarbonización. Ahora, por lo tanto, al año 2025, lo que quedaría incluso, si ustedes se fijan, en junio del año 2019, el gobierno comprometió estas 8 centrales. No obstante, 4 o 5 meses después, en la COP, la empresa Engie anunció el cierre de 2 adicionales 4 meses después, completando 10 centrales, y adelantó el cierre de Tocopilla 14 y 15, aproximadamente unos 3 años cada una, y al mismo tiempo en él avanzó, aceleró el cierre de Bocamina 1 en la COP, es decir, poquitos meses después del primer anuncio ya teníamos 2 centrales más y teníamos el avance o un ajuste de fechas para adelantar prácticamente 6 de las 8 centrales que habían sido anunciadas en junio. Eso nos mostró de que la negociación de junio fue una mala negociación, en la medida que pocos meses después teníamos prácticamente 6 centrales que adelantaron varios meses y años su cierre, y se incorporaron 2 que no estaban en el programa anterior. Y posteriormente tenemos ahora, que hace aproximadamente 2 meses, resulta que en él anuncia el cierre de todas sus centrales a carbón. Centrales que no estaban en este grupo de 10 centrales, hoy día serían 11, que están anunciadas por las empresas. Entonces, aquí, en el fondo, los chilenos estamos al arbitrio de lo que las empresas vayan decidiendo cuando se les ocurre. Claro, tienen que pedirle permiso a la Comisión Nacional de Energía con 24 meses de anticipación. A Enel, entiendo por lo que ha salido en la prensa y por lo que nos señaló la misma empresa, en un plazo muy corto de aproximadamente 3 semanas, la Comisión Nacional de Energía le aprobó estas nuevas centrales. Por lo tanto, yo diría que hay un proceso bastante poco transparente de las viabilidades reales de clausurar, de cerrar estas centrales. Y yo creo que esto fue lo que generó esta falta de transparencia de criterios objetivos. Es lo que motivó que un grupo de parlamentarios estableciera una ley con criterios muy claros de cuándo se cierran las centrales, por qué se cierran, etcétera, porque hasta el día de hoy todavía no están los criterios en la medida en que cada empresa mira hacia adentro y le comunica al gobierno qué es lo que va a cerrar. Y la verdad es que es inexplicable las aceleraciones, y es inexplicable que se hayan sumado 3 unidades más en menos de un año del anuncio de descarbonización. Entonces yo quería resaltar esos 2 elementos. Creemos que es importante y fundamental una ley. Ahora, un tercer punto que yo quería resaltar es que obviamente no implica una inversión de 20.000 millones el cerrar todas las carboneras al año 2025. El ministro Llobet la semana pasada señaló que el costo de aprobar esta ley serían 20.000 millones. La verdad es que eso sería, si el gobierno tuviera que construir aproximadamente las 17 o las 20 centrales como centrales nuevas. Esa cifra es una cifra irresponsable que se refiere al parque carbonero total como si fuera un parque nuevo. Y eso lo acaba de refrendar el director del Coordinador Eléctrico Nacional cuando dice que el total de unidades que se requeriría para reemplazar el parque a carbón tendría un costo de 20.000 millones de dólares. Bueno, usemos bien las cifras. Acá había un proceso de desinformación de la población que nos parece complejo. Nosotros estuvimos tirando línea con varias consultoras para ver lo que costaría
digamos, si es que estas centrales se cerraran hoy día, y la verdad es que no alcanza a los 5.000 millones. Entonces, aquí también seamos serios, porque si el ministerio quiere señalar que esto cuesta 20.000 millones, en un momento donde el gobierno ha dicho que el plan COVID cuesta 12.000 millones, y aquí está diciendo esto es irresponsable, están pidiendo el doble del plan COVID, discúlpenme, o sea, yo creo que ya está bueno que conversemos de una forma bastante más seria y pongamos los escenarios, pongamos las lucas, y la verdad es que si fuera el caso, no costaría lo que se está señalando. Y yo creo que yo llamo a la seriedad con el objetivo de no alertar con información que no corresponde, y segundo, no ser despectivo con las iniciativas y con las mociones parlamentarias, que yo creo que tienen un tremendo valor en la medida en que necesitamos una ley vinculante de descarbonización donde tengamos un horizonte gradual que traspase los gobiernos de la ideología que sean. Finalmente quería señalar un cuarto punto en relación a aquella ley y a lo que se ha aseverado hoy día en las presentaciones. Acá el director de la Comisión Nacional de Energía ha señalado que obviamente las licitaciones del futuro subirían porque tendríamos que licitar con gas natural. Pero la verdad es que las centrales de gas natural ya están construidas. Las centrales a ciclo combinado, ciclo abierto y ciclo combinado están construidas. Las líneas de esas centrales, si es que tuvieran que respaldar el sistema, están construidas. No se necesitan ni nuevas centrales, ni se necesitan nuevas líneas, si es que quisiéramos acelerar el plan de cierre de Carbonera y suplirlo con centrales a gas natural. Por lo tanto, la verdad es que el futuro de las licitaciones, si en vez de respaldar con carbón, respaldáramos con gas natural, este 40% en años secos, la verdad es que no subiría el monto de las licitaciones, en la medida en que lo que se está presentando a las licitaciones desde el año 2015, 2016, se han ganado las licitaciones las fuentes de energía renovables no convencionales. Y las últimas licitaciones hemos tenido un precio que se han cerrado para clientes regulados entre 40 y 50 dólares. Y les quiero decir que los nuevos contratos de clientes libres han estado de ese orden, de 40 a 50 dólares y no de 90 dólares, que son los contratos antiguos que vienen de épocas pasadas donde obviamente estábamos pendientes de una matriz tremendamente dependiente de los commodities y obviamente carbón, gas y petróleo, los tres son commodities. No es que el gas natural sea commodity y el petróleo y el carbón no sea commodity. El carbón también es un commodity y por lo tanto entramos en los problemas de vaivén del precio de los commodities a nivel internacional. Cuando hemos visto por datos de la misma Comisión Nacional de Energía los proyectos de energía renovable que se están construyendo, incluido Cerro Dominador con acumulación, con almacenamiento, como señalaba el director del Coordinador Eléctrico Nacional, bueno, ese tipo de proyecto está proyectado y van a ir ingresando al sistema. Por lo tanto, si nosotros no aceleramos el plan de descarbonización, la verdad es que esas centrales no se van a construir. Las siguientes no se van a construir porque no hay espacio. Hoy día estamos en una situación donde tenemos una matriz excedentaria. Tenemos un parque instalado del orden del equivalente a 25.000 megawatts. Y el consumo máximo el año pasado fue del orden de 10.500 y algo. Póngale 11.000 mega equivalente. Por lo tanto, estamos con más del doble de la capacidad instalada y es el momento de hacer los cambios importantes. Más aún, con el COVID, la demanda de energía bajó más aún. Y es por eso que el gobierno decidió suspender las licitaciones este año. Este año se iban a hacer licitaciones de energía y se suspendieron. Entonces, hablemos con toda la información frente a la ciudadanía y frente a los parlamentarios en la medida en que ellos tienen la responsabilidad y creo que han sido tremendamente responsables
en empujar los cambios que hemos visto en los últimos meses y donde todo el mundo ha desacreditado la responsabilidad del Parlamento en hacer estos cambios, y la verdad es que ha resultado ser de que ha habido tremenda responsabilidad y la verdad es que los cambios han sido tremendamente positivos. Entonces, no miremos con desplicencia proyectos de ley y yo diría principalmente desacreditar en el sentido de que va a subir la luz, de que vamos a depender de commodities, cuando el carbón dependemos de commodities, hoy día estamos dependiendo de commodities, cuando el escenario de ingreso de los proyectos en RNC en este momento hay entre los que están en construcción, los que están aprobados y los que están en evaluación, son como 500 proyectos, con una cantidad importante de megawatts que van a estar ingresando en la medida en que el carbón vaya generando espacio para que estas centrales, que por lo demás son las primeras que se despachan, como el despacho es por mérito de costo, hoy día en Chile se despacha sol, viento y agua primero, y ya cuando las renovables no alcanza, se empieza a despachar las energías como el carbón. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser tremendamente responsables. Y yo me comprometo, si lo tiene a bien, preparar una presentación detallada sobre ese punto. No obstante, quería ir a la presentación que preparé para hoy día, señora presidenta, que se refiere al plan de descarbonización en vigencia, que nosotros creemos que es lento, creemos que se puede más. El mismo coordinador eléctrico ha señalado que el plan que ellos mostraron en el año 2019 decía que era posible cerrar todo al 2039. Uno de los escenarios de la Comisión Nacional de Energía de este año en el programa de largo plazo de expansión, el famoso PELT, hay uno de los escenarios que señala que sería perfectamente posible terminar con el proceso de cierre de las carboneras al año 2032. Por lo tanto, yo creo que permanezcamos abiertos a una aceleración del cierre de las carboneras, porque es lo que están dando los datos de la realidad. Ahora, refiriéndonos al proceso en vigente, creemos que es lento, pero adicionalmente tiene problemas que nosotros creemos que constituyen una contradicción al proceso de descarbonización, porque constituyen subsidios a la generación de carbón, que obviamente van a atrasar la salida de estas plantas o van a estar entregando dinero de respaldo a estas plantas que constituyen un subsidio en contra del resto de los generadores. Entonces, un primer elemento que quería señalar es que el plan de descarbonización del año 2019... Disculpe, señora Sara, ¿sí? Quería proponerle algo, porque me parece súper interesante lo que usted estaba señalando. Si es que podemos dejar para el día lunes la mitad de la sesión completa para que ustedes puedan explayarse en esta materia, y a lo mejor dejar también parte de la presentación para no acortarla, a propósito que también estamos como corte del tiempo, porque sería súper bueno también tener una visión mucho más profunda de lo que usted hacía mención, justamente a la capacidad instalada versus el consumo que tenemos en nuestro país, porque ahí a lo mejor van a aparecer datos más concretos que yo creo que también serían buenos para el debate y el análisis que también nosotros vamos a tener que tener acá en la Cámara de Diputados, a propósito también de en la aprobación del proyecto de ley en la Comisión de Medio Ambiente. No sé si le parece. ¿O podemos? No tengo ningún problema, señora presidenta. Nos interesaría sí referirnos a esta regulación que está relacionada con lo ya aprobado, porque el reglamento que reforma la forma del pago por potencia ingresó a Contraloría este lunes. ¿Ya? Y es en este reglamento donde está este pago por estado de reserva estratégica a las carboneras que cierran hasta por 5 años, a los cuales se les va a pagar el 60% del pago por potencia, y por lo tanto se le va a sacar a este fondo del pago de respaldo de todo el sistema, se le va a sacar
dinero para pagarle a estas carboneras que ya cerraron, lo que nos parece un subsidio o una compensación absurda. Esta reforma del reglamento de las transferencias de potencia entró a Contraloría este lunes y nos preocupa porque creemos que es una medida que va en contra de acelerar la descarbonización, más bien mantiene al sistema eléctrico compensando un respaldo que no existe, porque estas centrales obviamente van a estar siendo retiradas, pero durante 5 años tienen el derecho de pedir que se les pague el 60% del pago por potencia. Por eso que encantada podemos presentarlo en detalle el próximo día lunes. El día lunes, ¿le parece? Para dejarlo fijado inmediatamente y asumir ese compromiso, porque nos interesa tener, ¿no es cierto?, también más tiempo. Se nos acabó los minutitos en la comisión y a mí de verdad no me gustaría dejarlo a medias, porque por lo menos a mí en lo personal como presidenta de la comisión me interesa profundizar y sobre todo con lo que usted señala. Esta presentación probablemente va a terminar y no lo vamos a tener espacio para hacerle algunas consultas, que yo creo que es parte importante. Y yo prefiero dejarla para el día lunes, la mitad de la sesión dedicada a Chile Sustentable, para que nos pueda entregar todos estos antecedentes. Y además, como usted no tuvo posibilidad tampoco de tener a mano también los antecedentes como para poder explayarse frente a lo que señalaban también los invitados que la antecedieron, a lo mejor también podría ampliarse la presentación que nos va a hacer el día lunes. Perfecto, muchas gracias. ¿Le parece? Muy bien, ¿sí? Me parece. Ya, comprometido entonces con Chile Sustentable para el día lunes. ¿A qué hora es la reunión? Entonces sería a las 3 con Chile Sustentable. Perfecto. De 3 a 16:30. Perfecto, muchas gracias. Sara. Hay unas consultas. Tengo anotado a don Sergio Gaona y el diputado Eguiguren. Presidenta, no, básicamente un poco en la línea de lo que usted está señalando. Son tan distintas las visiones que la verdad que me gustaría saber, me pareciera que alguien miente en esto, porque es tan dicotómico lo que estamos viendo acá, donde, bueno, la Comisión Nacional de Energía, por un lado, nos presenta todo un planteamiento y por el otro lado también el coordinador eléctrico, y algo tan distinto nos presenta, a lo menos en el discurso Chile Sustentable, porque me gustaría mucho ver en qué se sustentan todas esas aseveraciones que hace la señora Sara Larraín, de tal manera de poder efectivamente poder entender con más claridad esto. Yo entiendo que no venía preparada para este tema, pero me gustaría mucho que en la sesión de la próxima semana explicara y diera sustento a esto que dice la señora Sara de las consultoras que le han informado, le han comentado y todo eso, de tal manera de poder contrastar con elementos objetivos y no solo con discursos. Entonces, eso me gustaría de primera mano, que en la próxima sesión pudiésemos tener un análisis técnico y económico y bien claro respecto a todas las aseveraciones que hace Chile Sustentable versus lo que está haciendo el coordinador eléctrico. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, me parece que respecto al revés también, respecto de esto del reglamento, me gustaría también tener la visión del Ejecutivo en el ámbito de este reglamento. Porque además también nuestro sistema administrativo del Estado funciona y si no les parece el reglamento, se puede objetar en la Contraloría y la Contraloría es la que toma razón o no y se podrá objetar ahí como corresponde, digamos, sin perjuicio de lo que nosotros podamos revisar. Entonces a mí me gustaría también conocer de parte del Ejecutivo en qué sustenta todo este reglamento que hace mención la señora Sara Larraín. Eso como moción de orden, Presidenta, de tal manera de tener todos los antecedentes a la mesa y no solo líneas discursivas respecto de cómo son las cosas. Señora Presidenta. Quiero solo aclarar a los parlamentarios que quien inicialmente nos solicitó esta audiencia formalmente fue Chile Sustentable, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la presentación que iba a comenzar a hacer la directora ejecutiva, y durante la semana apareció, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporar también a la coordinador eléctrico y también a la CNE, a propósito de la aprobación de este proyecto de ley, esta moción parlamentaria en la Comisión de Medio Ambiente. Por eso, lamentablemente, se cruzaron, pero solo quiero despejar que quienes estaban, ¿no es cierto?, como pioneros en la exposición del día de hoy, en la tabla de la sesión de la Comisión de Energía, era Chile Sustentable, solo para despejarlo, ¿ya? Por eso
en honor a el respeto y el espacio que se merece. Quiero comprometerlo para el día lunes, señora Sara, porque me parece tremendamente interesante, y dejar también el tiempo que sea necesario justamente para poder tener estos antecedentes que por lo menos a mi juicio me parecen muy, muy importantes para la comisión. Dicho eso, tengo solicitada la palabra el diputado Eguiguren, luego don Juan Ignacio y don José Venegas y don Esteban Velázquez. Nos quedan nada de minutos, por lo tanto yo creo que ni siquiera vamos a alcanzar a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Diputado Eguiguren. Presidenta, es que yo no la entiendo perfectamente, me habría gustado hablar porque este era un tema que yo se lo planteé a usted también la semana pasada, pero si no hay minutos, no sé si lo dejamos para otro lado, hagamos algo. Pero sí quisiera pedirle algo. Es tan cierto lo que dice el diputado Gaona, en términos de que aquí existen dos visiones absolutamente distintas, que yo, por aras de la rigurosidad y la seriedad, le pediría que para el próximo lunes, si pudiésemos invitar a representantes de todos lados, de la sociedad, a expertos y a representantes de los consumidores, para poder tener una visión global y una visión completa y hacernos un juicio realmente aterrizado de esto, porque efectivamente yo me hace mucho sentido lo que dijo don José Venegas, pero obviamente que la señora Sara Larraín tiene una visión diferente y me gustaría a mí, bueno, ver realmente aquí, como decían en el colegio, ¿quién miente acá? ¿No? Porque la verdad que son visiones muy diferentes una y otra. Eso, Presidenta, porque veo que no hay tiempo para poder dar una opinión, ¿no? Presidenta. Lo que sí, mire, lo que estaba conversando con el secretario, como es un tema de mucho interés en la comisión, quería proponer dejar lunes y miércoles para poder tratar, ¿no es cierto?, lo que es el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica, dado que acá han habido planteamientos de posibilidad de invitar, ¿no es cierto?, de manera más amplia a otros actores, y de esa forma poder distribuir bien los tiempos entre lunes y miércoles de la próxima semana, entendiendo que tendríamos ya confirmado a Chile Sustentable, porque lamentablemente hoy día no logramos culminar, ¿no es cierto?, la presentación y tampoco tuvimos capacidad de hacer algunas consultas. Y sí, por supuesto podríamos dejar también a don José Venegas, y si es que también lo encuentra bien don Juan Carlos, para que puedan participar también del día lunes en la primera tanda para poder hacer las respuestas que hoy día no quedaron, ¿no es cierto?, entregadas a propósito de algunas consultas que hicieron los parlamentarios, y además porque tampoco pudimos generar el espacio de consultas, que yo creo que también es parte importante de la sesión. Entonces, ¿les parece que podamos dejar la próxima semana solamente dedicados a esta materia en particular? Y ahí podemos también coordinar con los parlamentarios la lista de invitados para poder hacerlo bastante amplio y con una gama diversa, en el entendido de que obviamente hay distintas miradas y lo más importante es poder tener también la representatividad de todos a quienes quieran, ¿no es cierto?, venir a exponer sobre este tema en particular. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, entonces dejémoslo de esa forma y nos ordenamos nosotros durante esta semana con el secretario y disculpar también a Chile Sustentable, a don José Venegas y a don Juan Carlos por no haber podido tener las respuestas. De hecho, también teníamos muchas consultas que hacer porque es un tema bien interesante, muy contingente. Por lo tanto, yo prefiero darle la importancia que se merece para la próxima semana en 2 sesiones. ¿Sí? Diputado Eguiguren, sobre el punto, porque tengo que cerrar. Sí, no solamente que me imagino que con esto está confirmado don José Venegas y don Juan Carlos Olmedo para la próxima reunión también, ¿o no? Sí, me asentaban la cabeza, así que yo entendí que también podrían hacerse ahí un espacio para poder darnos alguna respuesta que quedaron pendientes, que también me estaban solicitando la palabra. ¿Les parece? Entonces, acordado y lo dejamos para la próxima semana. 1000 disculpas, se nos hizo súper corto el tiempo, pero... Don Juan Ignacio, disculpe. Presidenta, no se preocupe, Presidenta, muy breve. Yo solamente
quería hacerme cargo muy brevemente de un punto que doña Sara mencionó. Nosotros participamos en la comisión junto al ministro como colegisladores en el proyecto de ley y creo que no corresponde hablar ni de desinformación ni de desacreditar la labor del Parlamento el tener una visión distinta. Nosotros nunca hemos entregado una visión sin un fundamento. Lo que señaló el ministro es coincidente con lo que señaló don José Venegas y don Juan Carlos Olmedo, de manera que yo creo que solamente quería hacerme cargo de eso y decir que nunca ha sido nuestra intención hacer eso, solo tenemos una visión distinta y creo que estas instancias son muy buenas para poder confrontar esos puntos. Nada más, presidente. Muchas gracias entonces a nuestros invitados e invitadas. Mil disculpas, vuelvo a reiterar, pero me comprometo para que la próxima semana podamos tener los tiempos suficientes para poder debatir y analizar también esto de la descarbonización, que sin duda no deja ajeno a ninguno de nosotros y sobre todo porque también estamos como Comisión de Energía con grandes desafíos y sin duda uno de ellos es la descarbonización. Así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta y nos vemos las próximas semanas. Muchas gracias a nuestros invitados.